gusto. Bien, primero vamos a hablar acerca de la cantidad de fibra versus azúcar. La proporción azúcar-fibra. Súper importante que entiendas esto, ¿sí? La proporción fibra-azúcar es lo que va a definir si un alimento es alto en azúcar o no, ¿ok? Vamos a hablar acerca de esto. Idealmente, una persona debería de estar consumiendo 25 gramos de glucosa o menos por día, ¿sí? 25 gramos de glucosa o menos por día. Oye, Enrique, pero ¿eso significa 25 gramos de carbohidrato? No, no es lo mismo. Sí, no. ¿Por qué? Porque hay algo que se le llama índice glucémico, carga glucémica y todas estas cosas que tienes que saber para saber qué tan pesado es esa carga de azúcar que te estás comiendo de acuerdo al alimento que elegiste. Pero además hay que saber que la fibra, la cantidad de fibra va a evitar que absorbas glucosa. Entonces, lo que hay que entender es, primero que nada, el índice glucémico. El índice glucémico. ¿Qué quiere decir el índice glucémico? La cantidad de glucosa que va a ser, bueno, la velocidad con la que va a ser absorbida la glucosa de ese alimento. ¿Sí? Por ejemplo, la quinoa tiene un índice glucémico bastante decente de 35. Normalmente se escala del 1 al 100, siendo 100 glucosa misma. O sea, si tomas glucosa, el cambio o el valor de cambio que te va a generar en tu azúcar en sangre, literalmente azúcar en sangre, la que te mides cuando te picas el dedo y mides tu glucosa, tu azúcar en la sangre, la glucosa misma es base 100, ¿no? Si a las personas les cambió de 90 a 150, se hace con 25 gramos de carbohidratos, ¿sí? 25 gramos de glucosa si cambia de 90 a 150, ok, ese diferencial es base 100, es un índice, no es una cantidad, es un índice. La quinoa, igual, 25 gramos de carbohidratos a base de quinoa, ¿sí? Que serían como unos 60 gramos de quinoa. Ajá, la gente se lo comió y les midieron. A ver, pasó de tanto a tanto. Ah, el índice es 35. Ajá, entonces tiene una respuesta mucho menos agresiva a la quinoa que, por ejemplo, el arroz, ¿no? El arroz tiene un índice glucémico de 83, ¿sí? Las papas cocidas tienen un índice glucémico de 87, ¿sí? Es un índice glucémico más. Eso quiere decir la absorción o la velocidad con la que tu cuerpo va a jalar esos carbohidratos a tu sangre, ¿ok? Entonces, primero tiene que ver con la cantidad, bueno, la velocidad con la que se absorbe. Entonces, un carbohidrato complejo se va a absorber más lento, ¿sí? Entonces vas a tener menos azúcar en flujo, ¿vale? Dijimos, no más de 25 gramos de glucosa por día. Ese es el adecuado. ¿Qué pasa si estoy consumiendo algo que tiene un índice glucémico alto? Como por ejemplo un chocolate, una barrita, cereales, ¿no? Como estas que tenemos en pantalla. ¿Cómo le hago para que esos cereales que tienen un índice glucémico altísimo o los refinados como las harinas, las tortillas, los panes que tienen un índice glucémico altísimo, cómo le hago para bajarles el índice glucémico, para que se absorba menos de esa glucosa? Ah, la respuesta es fibra. De hecho, en la naturaleza, la madre naturaleza puso el azúcar acompañado de fibra. La fruta, ¿sí? Si tú te tomas el jugo, te estás tomando el azúcar. Pero si te comes todos los gajos, por ejemplo, de la naranja, traen fibra que van a bajar la respuesta de absorción de azúcar. ¿Me sigues la idea? ¿Me sigues la idea? Entonces, la proporción, hoy vamos a hablar acerca de la proporción glucosa o azúcar, lo que te ponen en la etiqueta azúcar contra fibra, ¿vale? ¿Para qué? Para bajar el índice glucémico. Para bajar el índice glucémico. Ahora, tenemos ingredientes que son horribles. Y aquí vamos a sacar a nuestro primer villano. Nuestro primer villano de esta historia, ¿sí? Y que desconocías, es la maltodextrina. A ver, ¿quiénes de ustedes en el chat han escuchado hablar acerca de la maltodextrina? ¿Saben qué es? ¿Entienden qué es? ¿Entienden por qué por qué es un villano? ¿Quién? Nada más pónganme un sí o un no. Sí o un no. Sí lo conozco, no lo conozco, no tengo idea, sí tengo idea. Solo hasta hace poco. No. Tú sí, no, 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 no. Sí, yo, no, no, no. Padrísimo. Bueno, estás en el lugar adecuado. Estás en el lugar adecuado, ¿vale? Sí, o sea, el 70% de las personas no conocían la maltodextrina. Esto te lo tienes que aprender. Te lo tienes que aprender. La maltodextrina es extraída de la tapioca. Es un almidón de tapioca, pero no es un almidón como tal.
¿sí? No es un almidón como tal. Ajá, un almidón es un carbohidrato complejo. Son glucosas enredadas, o sea, glucosa enredada, y al cuerpo le toma mucho tiempo desarmarlas y absorberlas. A eso se le conoce como un carbohidrato complejo. Recuerda, carbohidrato es carbono hidratado. 6 veces carbohidrato es glucosa. Ajá. Muchas glucosas enredadas se les conocen como almidones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tardo mucho en sacar las glucosas. ¿Sí? Entonces es un carbohidrato complejo porque el cuerpo tarda, no los absorbe de manera rápida. Bueno, esta maltodextrina es un extracto, es un refinado extraído de la tapioca, ¿sí? Es un extracto de la tapioca. Y este extracto de la tapioca, ajá, tiene una característica que parece visualmente bajo el microscopio, bajo su estructura molecular, pareciera un almidón, pero no lo es. En realidad es un polisacárido. ¿Qué quiere decir? Que las glucosas no están enredadas, están bien acomodaditas, listas para ser utilizadas. Y la característica es que para llamarse maltodextrina, tiene que tener entre 3 y 19 dextrosas. ¿Qué es la dextrosa? Glucosa, punto, ¿no? Entre 3 y 19 glucosas. Entonces, por 1 gramo que te comes de maltodextrina, te estás echando entre 3 y 19 veces glucosa. Entonces, el índice glucémico de la maltodextrina es 120. Piensa en esto. En los experimentos que hacen para conocer el índice glucémico de los alimentos, lo primero que hacen es tomar la base de glucosa. A ver, si quiero saber cuánta glucosa entra al cuerpo, literalmente le voy a dar glucosa. Listo. 25 gramos bebidos de glucosa. Sabe asqueroso, ¿sí? Pero bueno, 25 gramos de glucosa. Listo. Sube de tanto a tanto. Ok, probaron la maltodextrina, les dieron 25 gramos de maltodextrina y subió mucho más alto que la glucosa misma. ¿Cómo crees? O sea, hay algo todavía más glucosídico que la glucosa. Sí, es la maltodextrina. ¿Por qué? Porque no es un almidón, es un polisacárido. ¿Me sigues la idea? Es terrorífico. Y uno de los principales problemas es que esto genera un estado de hiperglucosis e hiperinsulinemia. Si has escuchado esto porque entraste al seminario de diabetes o alguien te lo ha contado, algún especialista de salud te lo ha contado, ¿sí? La hiperinsulinemia es un estado en el que tu cuerpo tiene que liberar muchísima insulina, ¿sí? Muchísima insulina para absorber glucosa. ¿Ok? Entonces, en la línea roja estás viendo el pico de glucosa súper agresivo de la maltodextrina, así, ¡pum!, agresivísimo. Y después en la línea azul, tu cuerpo lanzando una respuesta súper agresiva de insulina. El problema es que como es poquita cantidad, son poquitos gramos de maltodextrina lo que te comes normalmente, ajá, va a bajar rápidamente, la glucosa va a bajar rápido, se absorbió rápido, pero no era mucho, va a bajar muy rápido. Y la insulina va a tardar tiempo, porque es una hormona, no se absorbe, se degrada. Y en lo que se degrada toma tiempo, toma entre 30, 60 minutos por unidades, ¿no? Por determinadas unidades, pero como subió muchísimo, toma más tiempo. Y a esto que tú ves en pantalla, que hay línea azul por encima de línea roja, se le conoce como el área bajo la curva de la glucosa, que es lo que genera la resistencia a la insulina y por consecuente genera diabetes. ¿Qué es este ejemplo? Este es un clásico ejemplo de Pedro y el lobo. ¿Te sabes la historia de Pedro y el lobo? Pedro estaba grite y grite y grite, lobo, 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 para jugar con las personas. Le daba risa jugar con esto, ¿no? Y lobo, y lobo, y lobo. Y llegaban corriendo los otros pastores a defender al pobre Pedro porque había un lobo. Y hasta que y dejaron de creerle que ese fue resistieron el llamado de Pedro. Cuando Pedro gritaba, lobo era así. Resistían el llamado. Entonces, siempre que hay insulina y no hay glucosa, se le conoce como un estado de hiperinsulinemia. Y el cuerpo resiste ese llamado. Y entonces, cuando sí hubo lobo, Pedro se lo cargó el lobo. Sí, nadie le hizo caso, nadie le creyó. De la misma manera, tu cuerpo deja de hacerle caso a la insulina por esto. ¿Y qué crees? En las etiquetas, por ejemplo, en esta que ves en pantalla, no te van a etiquetar la maltodextrina como un azúcar. Si te fijas en la etiqueta, en los ingredientes, hay un espacio en donde dice maltodextrina, ¿no? Dice glucosa, bla, 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 hay azúcares añadidos, etcétera, y hay un espacio en el que utilizan, un espacio en el que utilizan maltodextrina. Y si te fijas arriba, dice hidratos de carbono disponibles 53, azúcares 22, ¿sí? Entonces te preguntas, oye,
Ah, y tiene fibra. Fibra dice, fibra dietética 14. Si tú sumas 22 más 14, no te da los 53. ¿Dónde están los otros carbohidratos? Ajá, ajá. Esos son los que se le conocen como almidones. No son azúcares, no son sacáridos, son almidones y no son fibra, son almidones, ¿no? Si te habías preguntado, ¿por qué hay una diferencia entre azúcar más fibra contra carbohidratos? Ok, es eso. Son normalmente los almidones o los complejos, pero la industria tiene el permiso de etiquetar la maltodextrina como un almidón, pero no lo es. Ya aprendimos que es un polisacárido. En realidad es un azúcar más agresiva que el azúcar misma. Entonces, cuando veas esta diferencial entre azúcar más fibra, menos hidratos de carbono, o hidratos de carbono, carbohidratos, menos azúcar, menos fibra, y hay un diferencial, y ves en la etiqueta maltodextrina, ten mucho cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado. Seguramente es maltodextrina. Además, eso vamos a volverlo a abordar en un rato, además de que la proporción fibra-azúcar no es buena. Tiene azúcares totales de 23, casi 23, y fibra dietética de 15. Tiene una proporción 4:3. Entonces, esta barrita, ajá, no cumple con estos requisitos para ser un alimento correcto. Aunque pareciera un alimento sano, un alimento fit, que me da roña el término, pero aunque pareciera un alimento fit, no lo ves. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Sí? Empiezas a ver la diferencia entre un alimento que sí y un alimento que no. ¿Qué factores de decisión tienes que tener para elegirlo? Porque te pueden decir misa en el empaque, pero lo que vale es eso. Ajá. Proporción fibra-azúcar y que no tenga ingredientes que no van, como glucosa añadida o maltodextrina o aceites vegetales o más aceites vegetales y azúcares añadidos otra vez. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante, súper,